Muy buen día, tutor compañeros. Mucho gusto. Mi nombre es Juliana Rodríguez Orduz, estudiante de Ingeniería Electrónica. A continuación, pues voy a realizar la explicación del desarrollo del modelo matemático para el acondicionamiento de señales. Esto corresponde a la fase 2 de instrumentación. Entonces, en este punto debemos tener en cuenta pues el insumo del sensor seleccionado en el paso 2 y el circuito que diseñamos en el paso 3 de la fase 1. Entonces, acá debemos realizar el cálculo del cálculo teórico para un amplificador de instrumentación AD 620, en el cual pues debemos obtener una escala de 0 a 5 voltios para una variable física de temperatura y debemos verificar su funcionamiento pues de la etapa mediante la simulación del circuito, en este caso el simulador Proteus. Inicialmente tenemos como temperatura ambiente 25 grados y debemos observar su comportamiento cuando se tenga una temperatura de 45 grados. Tenemos la fórmula de ganancia que corresponde a valor de salida que es 5 voltios sobre el valor de entrada que es 0.131 voltios. Entonces tenemos el valor de ganancia que corresponde a 38.16. A continuación tenemos la fórmula para hallar el valor de la resistencia que debemos tener en nuestro circuito para obtener la escala de 0 a 5 voltios. Entonces observamos que por fórmula tenemos 49,4 sobre 38,16, que es el valor de la ganancia, menos 1. Esto nos da un valor de 1.32 o aproximándolo 1.33 kiloohmios. En la simulación, en este caso, entonces observamos pues los componentes que conforman el circuito. Tenemos una batería, una fuente de 12 voltios, tenemos tres resistencias y adicional acá tenemos la resistencia que acabamos de calcular pues su valor y también tenemos pues en este caso el sensor que se usó que es el KTY81 y por último tenemos el amplificador solicitado para esta fase. Entonces vamos a observar, voy a realizar acá una pequeña modificación para que observemos el comportamiento cuando tenemos, pues, o cuando están como en temperatura ambiente, que acá tenemos el circuito equilibrado. Observamos que tenemos acá una fuente de 12 voltios, acá nos da 0 y acá también pues nos da un valor cercano a 0. Entonces a continuación, acá modifico para mirar el comportamiento a una temperatura de 45 grados. Y si está correcto el funcionamiento, acá nos tendría que dar pues el voltaje que se le está aplicando. En este caso, el voltaje, la ganancia que fue 131 milivoltios y el voltaje que he esperado que es de 5 voltios. Observamos que empiezan a aumentar acá los voltajes. Acá efectivamente nos da un voltaje o pues nos da 131 milivoltios y en este caso nos da lo esperado que son 5 voltios. Con esto pues comprobamos el correcto funcionamiento del circuito. A continuación seguimos con el siguiente punto. Entonces, en este punto lo que se debe realizar es que cada estudiante deberá realizar los cálculos teóricos para el diseño del filtro activo pasa abajo de segundo orden con la estructura Sallen-Key, como se observa pues en la figura 1 que estaba en la guía. En este caso el grupo colaborativo corresponde al número 32, entonces se debe usar pues para realizar el filtro pasa abajo con una frecuencia de corte de 700 Hz. Entonces acá tenemos el capacitor seleccionado, corresponde a uno de 100 nanofaradios y acá tenemos pues una ecuación que es donde debemos calcular pues el segundo componente que vamos a usar en este caso. Entonces tenemos C2 que es capacitor 2 mayor o igual que C1. Acá tenemos 4 veces B sub 1 sobre A sub 1 elevado al cuadrado. En este caso, acá como tenemos el valor o pues el seleccionado es de 100 nanofaradios, nos da 100 por 10 a la menos 9. Realizamos la multiplicación de 4. Este ya es un valor estándar que nos da la ecuación según la estructura Sallen-Key. Y tenemos también este otro valor que también es de acuerdo a la estructura Sallen-Key. En este caso nos da que el otro condensador que debemos usar es de 680 nanofaradios.
Entonces, a continuación debemos hacer dos cálculos que corresponden al valor de la resistencia 1 y el valor de la resistencia 2. Entonces, en este caso tenemos el valor de A sub 1, que es el dado pues por la ecuación, el valor del capacitor 2 menos la raíz de este valor de A sub 1 elevado al cuadrado, el de C2, capacitor 2 elevado al cuadrado, menos 4B1, que es el valor que ya conocemos, el valor del capacitor 1 y el capacitor 2. Entonces acá a continuación, en la parte de abajo, tenemos 4 veces pi, este es el valor de la frecuencia que en este caso vamos a usar, que es de 700 Hz, la frecuencia de corte, multiplicado por el valor del capacitor 1, que es 100 por 10 a la menos 9, y por el 2, que es 680 por 10 a la menos 9. Esto nos da que la resistencia que debemos calcular o que debemos colocar en nuestro circuito debe ser de 1.22 kiloohmios y asimismo el valor de la resistencia 2. Entonces voy a mostrar el circuito. Este no es. Entonces acá lo observamos. Voy a cerrar esto un momento. Entonces tenemos el valor de la resistencia 1, resistencia 2, el valor de los dos que acá tenemos de 680 nanofaradios y de 100 nanofaradios según pues lo calculado. Este valor se escogió porque pues es un, digamos, un capacitor comercial. Y entonces acá vamos a observar en teoría pues si tiene un correcto funcionamiento nos debería dar un valor, ya les muestro aproximado, a 700 en la frecuencia. Entonces acá voy a abrirlo mejor un momento. Entonces acá observamos. La idea, pues para verificar que efectivamente la frecuencia que nos da es correcta, debemos ubicarnos en los menos 3 decibeles. Acá observamos en la parte de abajo que estamos en 3.2, un valor muy aproximado, y acá nos da un valor de una frecuencia de 703 que se aproxima a lo esperado, que según pues el ejercicio por la frecuencia de corte debería corresponder o debería ser 700 Hz. De esta forma pues observamos que cumple con las condiciones según lo requerido en la guía. Entonces, muchísimas gracias por la atención prestada. Que estén muy bien, hasta luego.